Pantalla completa. Compartir pantalla. Listo. Ahí sí se está viendo, ¿cierto? Sí. Ah, ok, bueno. Bueno, entonces tú me dijiste que la charla era sobre sockets, ¿cierto? Y pues bueno, yo casi siempre este tema trato de introducirlo en el curso de redes y telecomunicaciones, digamos de manera como un mecanismo más de comunicación entre procesos, como complemento a lo que uno ve en sistemas operativos de los modelos de comunicación de procesos que vemos en sistemas operativos, ¿cierto? Entonces, digamos, se convierte en ese modelo adicional que no vemos en sistemas operativos, pero que yo normalmente a mis grupos siempre les digo, ojo que hay otro mecanismo de comunicación de procesos que es sockets, pero no lo vemos en sistemas operativos, sino que lo vemos en redes, pues porque es un tema más de comunicación de procesos en un entorno más, digamos, distribuido. Entonces, en general, ¿qué son los sockets? Los sockets, pues simplemente, los sockets es una interfaz a nivel de programación que está disponible en la mayoría de sistemas operativos y es una interfaz que está puesta en los sistemas operativos para que las aplicaciones, cualquier aplicación que uno desarrolle, pueda conectarse a la red de datos. ¿Sí? Ojo que los sockets no son exclusivamente para conectar o para comunicar procesos que están conectados a través de una red de datos, sino que también sirven para comunicar procesos que están también al interior de un host. O sea, es un mecanismo más de comunicación entre procesos, solamente que tiene la ventaja de que los procesos no necesariamente tienen que residir en la misma máquina. Aquí tenemos el caso de una aplicación que está corriendo en esta máquina y otra aplicación que está corriendo en esta máquina. Y las máquinas pues tienen que estar, eso sí, conectadas a la red de datos de alguna manera, o a la red pues y se tienen que ver entre ellas de alguna manera. Entonces, pero no necesariamente exclusivo para ello. Puedo tener dos procesos corriendo en la misma máquina comunicándolos a través de sockets. Entonces no tengo ningún problema con eso. Esto entonces es una interfaz que les permiten entonces a las aplicaciones utilizar un mecanismo que es la comunicación a través de la red de datos para hablar y para comunicarse entre ellos. Entonces, en general, esos son los sockets. Entonces, lo que hacen las aplicaciones, uno como desarrollador de las aplicaciones, pues uno siempre está en la capa superior, digamos, de todo el modelo el modelo OSI, pues por así decirlo, que me imagino que tú lo tienes de referencia. Estamos en capa 7, que son las aplicaciones. Las aplicaciones, para poder conectarse a la red de datos, para poder utilizar este recurso, pues necesitan engancharse a través de esta interfaz de sockets, que es la interfaz red aplicación, y normalmente se enganchan aquí se enganchan en un número de puertos. Entonces el socket es como si fuera un toma en el que en el que usted conecta su aplicación y este toma queda identificado con un número y ese número es el que llamamos puerto. En general, ese es el concepto de puerto, simplemente es como un toma en el que la aplicación o las aplicaciones que yo tenga enganchadas en la red tienen un identificador. Ahora, hay una serie de puertos que llamamos, digamos, puertos conocidos. Entonces, típicamente son los puertos del 0 al 1024, que son los puertos, digamos, que llamamos realmente como el 0 al 1023, es que es más o menos poniendo las cosas un poquito más estrictas. Pero del 0 al 1024, o sea, por encima de 1024, digamos, son puertos, digamos, por decirlo así, no tan bien conocidos, mientras que los puertos por debajo del 1024 son puertos, digamos, bien conocidos. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones, a ver, yo me vuelvo por aquí, hay aplicaciones que utilizamos, por ejemplo, en nuestro día a día, por ejemplo, para conectarnos a un sitio web. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos conectamos a un sitio web? Nuestro navegador, que es un cliente de un protocolo que es HTTP, HTTPS. ¿Sí? Entonces,
Del otro lado, ¿qué hay? Del otro lado, nosotros estamos en un lado de la conexión, que me devuelvo acá. Nosotros estamos en un lado de la conexión utilizando un componente cliente que es una aplicación, en este caso el navegador, que está realizando una petición a un servidor al otro lado. En este caso estoy haciendo una petición a Dinara, ¿cierto? Haciendo una petición. Entonces, en el otro lado hay un servidor en donde está alojado este sitio web y está alojado todos estos servicios que se están prestando aquí a través de este portal. Están alojados a través de una aplicación. ¿Qué hay al otro lado en este caso? Probablemente al otro lado tengamos un servidor, un componente de software que está corriendo como proceso al otro lado, que está corriendo como proceso. Probablemente sea un servidor web de pronto Apache. Apache es un servidor web típica que se usa típicamente para proveer este tipo de servicios web, ¿cierto? O digamos aplicaciones web. Entonces puede haber un servidor con un sistema operativo montado y sobre ese sistema operativo está corriendo una aplicación de este lado, es una aplicación que provee el protocolo HTTP y el protocolo HTTPS, que es lo que hablan los navegadores. Los navegadores hablan este protocolo HTTP o HTTPS, ¿sí? Entonces, del otro lado tiene que haber un componente de aplicación que me entienda a mí esa solicitud o esa petición en ese protocolo, porque pues no, yo no le puedo mandar una solicitud en un protocolo Y cuando este está preparado para escuchar o para entender las peticiones en un protocolo X. O sea, si yo hago una petición en un protocolo X es porque al otro lado tengo algo que entiende esas peticiones en ese protocolo X. Entonces, para poder yo enviar esta petición, al otro lado tiene que haber una aplicación que esté enganchada en la red a través de un socket en un puerto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de HTTP, no HTTPS, sino HTTP, el puerto en el que se engancha la aplicación de este lado, en HTTP, típicamente es el puerto 80. Cuando uno hace desde el navegador una solicitud HTTPS, al otro lado, normalmente lo que tenemos es el mismo servidor web o la misma aplicación o el mismo proceso corriendo en un puerto que es el 443, ¿sí? Entonces, si te fijas, he estado nombrando puertos que están por debajo del 1024, porque esos protocolos, no, pensé que los tenía aquí, esos protocolos como el HTTP, el HTTPS, el FTP, el SMTP, el POP3, el IMAP, todos esos protocolos que utilizamos digamos, en comunicaciones básicas, por ejemplo, HTTP, HTTPS para todo lo que es web, SMTP y POP3 para lo que es correo electrónico, por ejemplo, IMAP para lo que es correo electrónico, y así una cantidad de protocolos que están estandarizados, FTP, por ejemplo, para transferencia de archivos, son protocolos que en su implementación, por estándar, se asume que están escuchando ciertos puertos. Ya al menos que le digan a uno, no, es que el que yo monté de este lado, yo monté un servidor FTP para que usted pueda hacer subir y descargar archivos, pero no lo monté en los puertos que él viene estándar, que es el 20 y el 21, sino que los monté en el puerto, no sé, 1423, perfectamente viable. Lo que quiero con esto dejar claro es que finalmente las aplicaciones quedan enganchadas en un socket que se identifica por un número y ese número es el que conocemos como número de puerto, ¿de acuerdo? Y típicamente esos protocolos que utilizamos para esas comunicaciones, digamos, en nuestro día a día, casi siempre todos esos protocolos ya tienen un número de puerto establecido por estándar. En el caso de HTTP el 80, en el caso de HTTP es el 443, en el caso de FTP 2021, IMAP 143, POP 310, SMTP 25 y 587, DNS 53 y así un montón de protocolos ya tienen por defecto establecido que cuando una implementación, es decir, cuando hablo de implementación es una aplicación que yo monté a este lado, una aplicación que yo monté a este lado, monta ese protocolo, por defecto se monta en ese puerto, es decir, queda enganchada en ese puerto, a menos que usted haga algo distinto para decirle, no, no se enganche en el puerto típico suyo, sino que yo quiero que se enganche en otro puerto, ¿de acuerdo? A eso es a lo que me refiero con ese concepto de puerto. Entonces, perdón, una Sí, pregunta. dime. ¿La información viaja a través de los sockets con algún formato específico?
Eso ya depende, Carmen. Mira, depende del protocolo. Depende del protocolo. En el caso particular, cojamos un protocolo como HTTP, ¿sí? HTTP. Entonces, a ver, yo sé que de pronto esto es de redes, pero de todas maneras toca hacer la claridad aquí con esta pregunta que me estás haciendo. Espérate, yo comparto aquí esto y pongamos aquí lo siguiente. A ver, pongamos en contexto los formatos de PDU de las capas del modelo TCP/IP, ¿sí? Que por acá está la capa física, la capa de enlace, la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicación. Las aplicaciones están corriendo en esta capa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una aplicación, por ejemplo, un servidor HTTP, que cuando él se monta como aplicación, queda escuchando el 80 o el 443 si es HTTPS, ¿sí? Pongámosle aquí HTTP y la S aquí. Entonces, ahora, ¿en qué formato se transmite lo que él transmite? Es decir, cuando yo tengo al otro lado una aplicación cliente con un navegador, por ejemplo, un navegador es el cliente que utilizamos para comunicarnos con un servidor HTTP. El navegador, cuando hace una solicitud, una petición o solicitud, él tiene que mandar eso en un formato, ¿sí? Y cuando le devuelve la respuesta, se la devuelve en un formato. Ahora, ¿qué formato? Para responderte aquí la pregunta, ya depende del protocolo. Cada protocolo del nivel de aplicativo tiene un formato de mensaje. Entonces, aquí era donde iba. El PDU, el formato de PDU, perdón, el PDU de esta capa, ¿cómo se llama? Siempre se llama mensaje, es decir, las aplicaciones siempre generan mensajes. ¿En qué formato? En el formato que ellas digan, en el formato que esté establecido para comunicarse entre ellas. En el caso de HTTP, entonces nos tocaría a nosotros, por ejemplo, HTTP, message format. Y aquí seguramente nos va, a ver, precisamente quería abrir este. Sí, mira que los formatos de mensajes de HTTP, yo quito esta barrita, no se puede quitar. Bueno, los formatos de mensaje de HTTP dicen, mira, que una solicitud, un request, lleva una línea que dice post, tales y pascuales, HTTP 1.1, luego todas estas líneas y aquí los datos que se van a enviar en la petición. Una solicitud y mira que aquí hay una línea en blanco, mira que aquí dice empty line, esto es lo que se denomina encabezados, línea de inicio, y mira que esto es texto plano, ¿sí? Y datos encerrados entre, como si fueran un diccionario de Python, de clave valor, ¿sí? Eso es el formato de mensaje de una solicitud HTTP. Ahora, cuando se devuelve la respuesta, ¿qué se devuelve? El formato de mensaje de respuesta dice que el formato debe llevar esta línea de inicio con el código de respuesta, estos encabezados y aquí luego una línea en blanco y luego ya el cuerpo de lo que se vaya a responder. Entonces, digamos que este es el formato que se utiliza en ese protocolo. Pero ahora, si nos vamos para otro protocolo del nivel aplicativo, o vamos a coger uno, por ejemplo, SMTP Message Format. SMTP, que es el protocolo de correo electrónico. Vamos a ver si por aquí nos muestra el dibujito. Estos protocolos tienen la ventaja de que, como son en texto plano, son muy simples. El SMTP, el HTTP. Bueno, por aquí mira, bueno, esto es de una sesión. Bueno, de pronto aquí lo que nos respondió esta guía de pronto es básico. Míralo, el formato de una transacción o de un mensaje SMTP, ¿sí? Yo, por ejemplo, si quiero empezar a hablar SMTP con un servidor y voy a hacerlo aquí. Mira que tiene la ventaja de que es un protocolo en texto plano, entonces el formato es muy fácil de hablar. Entonces vamos aquí, por ejemplo, primero averiguamos, por ejemplo, perdón,
NS lookup menos QMX, por ejemplo, quien atiende unal.edu.co. Y vamos a hablar con este servidor. Esto es un servidor de Google, que los servidores de Google para funcionar con correo electrónico deben entender el protocolo SMTP, que es el protocolo que se utiliza para enviar correo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Bueno, yo no sé si tengo Telnet aquí. No, no lo tengo aquí, pero yo sí tengo por aquí un PuTTY y puedo hablar Telnet con ese Telnet al puerto 25, que típicamente es el que está escuchando. Es decir, en este caso voy a hacer lo siguiente. Me voy a conectar a un host, que es el de Google, y ahí que hay corriendo una aplicación que está enganchada en el puerto 25, que es el puerto que utiliza el protocolo SMTP por defecto. Entonces, por eso lo que estoy diciendo aquí, me voy a conectar a este host en el puerto 25 a través de este comando de Telnet. Entonces, mira que ahí me recibió esta cosa, ¿sí? Entonces, le voy a decir aquí, por ejemplo, el primer comando que es hello, saludarlo, voy a decirle que hello www.unal.edu.co, cualquier cosa. Bueno, me dice aquí, bueno, aquí me dice, debe ser que este está, ¿cómo es? HL, creo que es así. Debe ser porque no está preparado para, ahora sí me respondió. Ahí me respondió, por ejemplo, que está listo para hablar TTLS, o sea, para enviar los correos a través de TTLS. Entonces vamos a ver si me acepta este comando. Le puedo decir from jf-unocf@unal.edu.co. Sí, no, yo ya tengo que hablar ahí ya de manera encriptada, no me la está permitiendo, entonces pues voy a mochar aquí la conexión. Pero lo que quiero ilustrar ahí es que, por ejemplo, vea, lo que estaba intentando era hacer esto, ¿sí? Saludar al servidor, luego él me responde con esto, luego yo le mando esto, luego él me responde con esto, luego yo le tengo que mandar esto, luego él me responde con esto, luego yo le mando esto y luego él me responde con esto y luego yo puedo poner ya el cuerpo del mensaje así, ¿sí? Y él, cuando yo termino, me responde con esto y de esa manera yo puedo enviar un mensaje de correo a punta de comandos, hablando el protocolo SMTP, porque el protocolo SMTP dice que estas son las transacciones con las que yo tengo que enviar un correo electrónico básico. Este es el formato, digamos, de mensaje, ¿sí? Hay unos inicios de transacciones que es con estos comandos y luego viene el contenido del mensaje que es a partir de este punto, ¿sí? Entonces, ¿en qué formato? Depende del protocolo. Es para responderte en esencia. Tu pregunta es, ¿en qué formato se transmiten las cosas? Dependerá del protocolo con el que yo estoy hablando entre aplicaciones, porque las aplicaciones sí o sí deben coincidir en el protocolo que hablan entre ellas. ¿De acuerdo? Profe, ¿y ahí se hace encapsulamiento y todo ese proceso para...? Claro, 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 porque estamos utilizando aplicaciones que están corriendo en la última capa del modelo. Entonces, esa aplicación que está corriendo en capa 5, para ponerlo en términos del modelo TCP/IP, o capa 4 si somos pues más rigurosos, capa aplicación se tiene que encapsular en lo que escuche o lo que utiliza el protocolo. Por ejemplo, HTTP, ¿cuál es el protocolo subyacente que utiliza abajo en la capa de transporte? Utiliza TCP. Pero si yo me voy, por ejemplo, para DNS, una consulta DNS, por ejemplo, utiliza UDP. Entonces, el mensaje de la aplicación se encapsulará en un segmento TCP o UDP, dependiendo de lo que utilicen. Luego eso se encapsulará en un paquete IP, luego en una trama y finalmente la trama se transmite por el medio físico. Este punto aquí, esta conexión digamos, este punto de enganche de las aplicaciones, normalmente lo que conocemos como socket, que es esto aquí, y este socket, pues, aparte del número de puerto, tiene asociado también el protocolo de la capa de transporte que se va a utilizar, si es TCP o si es UDP. Típicamente, pues, son esos dos protocolos en los que nosotros solemos transmitir información. Entonces, eso dependerá del protocolo. O, por ejemplo, uno que de pronto sí aparece, el formato de mensaje del DNS, por ejemplo, que es un protocolo del nivel aplicativo también. Mira, un formato de mensaje de DNS lleva un identificador, unos flags, número de preguntas, número de respuestas. Bueno, este es el formatico de mensaje. Entonces,
Eso dependerá en qué formato se transmiten las cosas. Mira que esto es un formato muy distinto, perdón, esto es un formato muy distinto al formato que utiliza HTTP y muy distinto al formato que utiliza SMTP y seguramente muy distinto al formato que utiliza, por ejemplo, POP3, ¿sí? Entonces, eso dependerá del protocolo, en qué formato utilizan, ya dependerá del protocolo con el que uno esté trabajando. Y normalmente uno donde encuentra esas especificaciones en los RFCs de los protocolos, ¿sí? Cuando estamos hablando pues de protocolos que son abiertos, no protocolos privados. Por ejemplo, esta aplicación bueno, que ya la sacaron, que es creo que ya no existe, ¿cierto? El Skype, creo, de Microsoft, creo que eso ya no funciona, creo. Eso creo que utiliza un protocolo privado. Entonces, ¿cuál es el formato de mensaje de esa vaina? Ni idea. Eso habrá que mirar a ver si alguien le habrá hecho ingeniería inversa a esos protocolos y deducen los formatos de mensajes y así se puede más o menos distinguir cómo es que se transmiten las cosas. Pero cuando los protocolos son abiertos, normalmente hay que ir a las RFCs, que ahí es donde especifican cómo es que funciona el protocolo, cómo son los formatos, cómo es la sintaxis, cómo es la semántica o qué quiere decir lo que se está enviando y cómo se reacciona, qué decisiones toman las partes frente a la recepción de esos mensajes. Porque todo eso especifica un protocolo. Un protocolo dice no solamente el puerto, sino que también dice cómo son los mensajes, es decir, en qué formato se especifican los mensajes entre las partes, el orden de los mensajes, cómo debe ser una transacción o cómo debe ser la comunicación con esos mensajes, ¿sí? ¿Cuál puede ser el orden? ¿Qué acciones se toman frente a la recepción de un mensaje de esos? Es decir, ¿qué pasa cuando se recibe un mensaje de esta manera? ¿Qué pasa cuando se recibe de esta manera? ¿Sí? ¿Qué acciones se toman? Entonces, un protocolo especifica todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que en los protocolos es donde está, en esencia, eso puesto. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, el API de Socket tiene unas primitivas que se llaman primitivas de servicio, que básicamente son los llamados al API, son los llamados al API. El API de Socket tiene básicamente estas primitivas, ¿sí? La primitiva Socket, la primitiva Connect, Send, Receive, Close y estas que digamos son un poquito especiales en ciertos casos, pero también son primitivas, bind, listen y accept. ¿Por qué las menciono separados? Porque a veces, dependiendo de qué rol tomen las aplicaciones, ¿sí? De qué rol tomen ellas en la comunicación, típicamente un modelo cliente-servidor, es decir, una de las aplicaciones, una de las partes, una de las aplicaciones establece un rol de cliente y la otra establece, por ejemplo, un rol de servidor. Entonces, dependiendo del rol que tengan, también aplican o no el uso de ciertas primitivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo funcionan estas primitivas de servicio? Aquí tenemos dos partes, el cliente y un servidor, dos aplicaciones. Cuando digo cliente y servidor, estamos utilizando una aplicación que se comporta como cliente y una aplicación que se comporta como servidor. Listo, entonces, normalmente, ¿qué es lo que hace el cliente? El cliente lo que hace es crear un socket, ¿sí? Crea un socket que es la manera de enganchar la aplicación a la red. Ojo, que hay una cosa que yo no sé por qué a veces veo que pasa, y es que como que se pierde el hecho de que un socket es un enganche de la aplicación a la red, y ese enganche incluye un número de puerto. Y tanto la aplicación que se comporta como cliente se engancha a la red con un número de puerto y tanto el servidor se engancha a la red con un número de puerto. Es decir, las dos aplicaciones se identifican con números de puerto. Lo que pasa es que típicamente el servidor siempre tiene el mismo número de puerto, mientras que las aplicaciones cliente, el número de puerto suele variar, porque son puertos que no necesitan, son puertos que se utilizan en un solo sentido, es decir, para identificar la comunicación desde este lado
hasta este lado, mientras que el servidor siempre necesita estar enganchado en la red en la misma dirección, digamos en el mismo puerto, porque si ese puerto estuviera cambiando, nosotros nos volveríamos locos para establecer comunicaciones con las aplicaciones, por ejemplo, de tipo servidores, aplicaciones web y todas esas cosas que utilizamos hoy. Si eso estuviera cambiando, nos enloquecemos. Entonces, tanto el servidor como el cliente tienen que engancharse a la red. ¿Cómo se enganchan? Pues a través del llamado a socket, ¿sí? El llamado a socket. Entonces, pero aquí es donde empiezan las variaciones. Si yo estoy haciendo una aplicación cliente, esto ya es un patrón que uno ya tiene para desarrollar aplicaciones de este tipo. El cliente lo primero que hace es llamar a socket y luego de que el socket está creado, lo siguiente es hacer un llamado a connect, en donde lo que típicamente se hace es una solicitud al servidor, que el servidor previamente ha llamado a socket, ha llamado a bind y ha llamado a listen. Es decir, el servidor tiene que hacer un llamado a estas tres primitivas para poder quedar funcionando. Estas tres primitivas, digamos, son exclusivas del lado servidor. Entonces, el servidor, después de que ha pasado estos llamados, queda en un estado de accept, ¿sí? Que básicamente es un estado en el que el proceso se bloquea, por eso tengo estos asteriscos acá en estos llamados. Estos asteriscos quieren decir que esas funciones son, o esos llamados son bloqueantes. Recordemos de sistemas operativos que los llamados bloqueantes lo que hacen es bloquear el proceso en espera que algo suceda, ¿sí? Cuando el servidor, por ejemplo, hace el llamado accept, se bloquea, el proceso se bloquea precisamente esperando del otro lado a que suceda un connect. Entonces, cuando sucede el connect, este se desbloquea, ¿sí? Este se desbloquea para aceptar la conexión. Obviamente, cuando se acepta la conexión, el cliente ya puede utilizar la primitiva send para enviar los datos. Este los recibe con la primitiva receive, o sea, es decir, después de que pasa el accept, se desbloquea y luego se bloquea en el receive, esperando a que el cliente haga el request, porque normalmente en un patrón cliente-servidor hay alguno de los dos que es activo, digamos que inicia la conexión, mientras que el otro es una parte, digamos, la pasiva. Los servidores siempre están a la escucha como parte pasiva, ellos no están, digamos, enviando nada a menos que se les solicite. ¿Sí? Entonces, es, digamos, una persona que está parada en una ventana esperando a que lleguen a hacerle preguntas. De resto, él es una persona que está todo el rato ahí callada, pero atenta. ¿Sí? Eso es un servidor. El servidor está aquí. Después de que acepta la conexión, se bloquea en el receive esperando lo que le van a preguntar. Entonces, ya cuando el cliente obtiene, digamos, esa señal, después de que pasó el connect, también el cliente quedó bloqueado aquí esperando a que se aceptara la conexión del otro lado. Él pasa aquí al send y puede enviar los datos. Aquí cuando este recibe los datos, porque él estaba bloqueado aquí, se desbloquea y puede enviar de vuelta pues, la respuesta. Y obviamente como este está esperando una respuesta, tiene que hacer un llamado a receive, que es bloqueante. Y finalmente, cuando todo ha salido bien, pues las dos partes hacen un llamado al close para cerrar su conexión y su comunicación. Entonces digamos que esa es la manera en que funcionan estas primitivas de servicio en las que se establece la comunicación entre las partes. Profe, Ahora, dime, ¿y esas primitivas están definidas en algún estándar o...? el estándar socket, lo que pasa es que como es un API, está implementada a nivel de sistema operativo, pero es una API estandarizada. Entonces, a ver, por ejemplo, en el caso de Windows, el API se llama WinSock, ¿sí? WinSock. Entonces, por ejemplo, aquí hay toda una página de Microsoft para el API. Entonces, aquí le dicen cómo se llama, aquí están clientes y servidores, ¿sí? Inicializar WinSock, crear el socket, con el servidor, enviar y recibir datos, disconnect. Mira que es básicamente el mismo patrón del que estoy hablando. Inicializar el socket, crearlo, pegarse pues al socket, quedar a la escucha, aceptar conexiones, recibir y enviar datos y desconectarse, ¿sí? Entonces, en el caso de Windows, el API se llama WinSock. Y habrá uno que le toca ya a uno consultar en el sistema operativo, bueno, cuál es el API que está utilizando y cómo la uso. Como cualquier API, siempre tengo que tener claro cómo la uso. Lo que pasa es que como es una API que está estandarizada desde más o menos desde el año 70,
digamos, ya a estas alturas es muy madura y ya está muy estandarizada en sus llamados. Entonces, típicamente los llamados no cambian entre sistemas operativos, pero habrá que mirar si yo estoy trabajando con el API, ¿cómo hago? Ah, listo, necesito crear un socket en este sistema operativo, ¿cómo lo hago? ¿El lenguaje que estoy utilizando me permite librerías que me permitan hacer eso o tengo que bajar hasta el sistema operativo a pedirle esos servicios directamente a él? Como en el caso que hacíamos en sistemas operativos con Linux, ¿cierto? Que con Linux lo que hacíamos era pedirle, con todos esos llamados al sistema, pedirle servicios al sistema operativo, no pasar por el lenguaje, o sea, pasamos por un lenguaje, pero digamos que si el lenguaje nos provee esas funciones, no nos importa. Lo que estamos haciendo en el caso de sistemas operativos era bajar directamente hasta el sistema operativo a pedirle esos servicios. Entonces, lo que uno se tiene que preguntar ahí es, el lenguaje que estoy utilizando me permite crear socket, digamos, dentro de las herramientas que trae el lenguaje, las librerías o los frameworks que trae el lenguaje, me permite crear los sockets a través de él o tengo que bajar hasta el sistema operativo para preguntar, para poder solicitar esos servicios. Entonces, como cualquier API, habrá que documentarse cómo se hace en el sistema operativo particular. Pero estas primitivas, digamos que como ya están tan estandarizadas, uno básicamente las puede encontrar en cualquier sistema operativo. Habrá que mirar es ya el orden de los parámetros, si son los mismos parámetros, cómo hay que pasárselos, qué tipo de datos son. Por ejemplo, mira que acá cómo se crea un socket para un cliente, digamos, utilizando el API WinSock, ¿sí? Cómo se crea, los tipos de datos asociados en cada caso. Entonces habrá que revisar en el sistema operativo cómo se hace. Si ya me voy para cosas más estándar está el API de Sockets, que el API de Sockets, digamos que es el Sockets BSD, sí que digamos es el API más, más típica que podemos encontrar en cualquier sistema operativo, que es el llamado socket, bind, listen, accept. Pero incluso son los mismos llamados que tú puedes ver aquí. Mira que aquí, por ejemplo, bueno, aquí inicializa la estructura, pero probablemente por aquí seguro crean el llamado socket, crean un llamado socket. O sea, incluso en el caso de Windows, ¿cómo se llama la primitiva de servicio socket? Se sigue llamando igual que en el API BSD, socket. Entonces, eso como está ya tan adoptado, digamos que eso ya casi que son las mismas, variarán algunas cosas, pero en esencia son las mismas primitivas de servicio. ¿Cómo se llamará esta primitiva de servicio en el API de WinSock? Que seguramente se llamará igual. De hecho, por aquí creo que la vi. No me acuerdo si la vi por aquí. Ah, no, porque esto es un cliente. No, eso no está en el lado del cliente. Tiene que ser un servidor. WinSocket Server, créate en Socket for Server. Entonces, mira que seguramente aquí, bueno, get info, hacen el llamado socket, ¿sí? Binding a socket, que aquí seguramente harán el llamado a bind, míralo acá, bind, que es la misma primitiva que está acá, y seguramente por acá estará el listen a una socket, hacen un llamado a listen, que sigue siendo el mismo listen de acá, ¿sí? Y accepting a connection, que es el mismo accept que está acá, ¿sí? Accepting a connection, míralo por aquí, accept. O sea, entonces, como es una API tan estandarizada, eso realmente son los mismos llamados, son las mismas primitivas de servicio. A menos pues que aparezca un sistema operativo por ahí con una API muy particular, pero en esencia son las mismas, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, entonces digamos que esas son las primitivas de servicio y cuando uno desarrolla aplicaciones que utilizan socket, pues casi siempre hay un patrón de código. Sí, el patrón para desarrollar un cliente es crear el socket, obtener inicializar una estructura de datos, establecer la conexión con el servidor, enviar los datos al servidor, recibir los datos del servidor si hay alguna respuesta y cerrar la conexión. Y el patrón de un servidor es este: socket, get info, el bind, el listen, el accept, el receive, el send, el close. Y esto típicamente se coloca en un loop. Estos tres se colocan en un loop. ¿Por qué? Porque el servidor siempre acepta una conexión, recibe los datos que están pidiendo o la solicitud y devuelve la respuesta, pero vuelve y queda otra vez disponible para otra conexión en caso de que haya una conexión. Entonces, eso es un patrón típico
en el desarrollo de aplicaciones de esta índole. Bueno, y bueno, y aquí ya, a ver, lo que pasa es que el API Socket, bueno, aquí ya son las especificaciones pues del API en C, sí, pero lo que me quiero concentrar aquí en dos cosas. El API Socket es una API muy robusta, sí. El API Socket es una API muy robusta. Yo con el API Socket, el uso típico que nosotros le damos al API Socket es para hacer aplicaciones cliente-servidor, ¿sí? Aplicaciones cliente-servidor. O sea, desarrollamos aplicaciones que simplemente se enganchan a la capa de transporte con alguno de los dos protocolos que haya, TCP o UDP, y no más, típicamente. Pero el API Socket me permite a mí establecer comunicación con muchas cosas. Por ejemplo, que esto es lo que quería buscar aquí. Vea. Si voy a utilizar IP versión 4, si voy a utilizar IP versión 6, por ejemplo, si voy a utilizar, por ejemplo, sockets a través de Bluetooth, ¿sí? Si voy a utilizar, por ejemplo, tuberías en Unix, pero estos son otro tipo de tuberías. Y así, o sea, yo tengo manera de conectarme a varios, digamos, no solamente que puedo estar limitado a TCP y UDP, realmente puedo hacer ahí cualquier cantidad de protocolos. Y otra cosa son los socket RAW. Los socket RAW es un tipo de socket que me permiten incluso bajar hasta las capas más inferiores, digamos, del modelo, ¿sí? Típicamente me permiten bajar hasta la capa IP, o sea, hasta la tercera capa, ¿sí? Hasta la capa 3. Y, por ejemplo, para yo especificar, estoy haciendo depuraciones o cosas en esa capa, yo puedo hacer sockets que precisamente bajen hasta esa capa para hacer cosas así. De hecho, por aquí te voy a mostrar un ejemplito que tengo aquí. De hecho, este ejercicio lo estaba haciendo hace poquito y yo quería hacer un socket en el cual yo especificara los campos del protocolo de la capa de transporte. O sea, cuando yo utilizo un socket, o sea, en el ejemplo que te estoy dando, en el ejemplo que estoy dando, que es este. Cuando yo utilizo un socket en esta capa, lo que hace el API de socket es proveerme un punto de enganche, digamos, con esta capita, ¿sí? Que con la capa de transporte. Pero yo no me preocupo de formar el PDU que requiere esta capa, ¿sí? Yo solamente me encargo de mandar la información en mi formato de PDU, que son los mensajes, que es lo que hablan las aplicaciones. Yo no me preocupo de cómo ensamblo un PDU de esta capa. De eso se encarga el API. Pero en este ejemplo que te estoy mostrando aquí, yo decía, no, yo quiero crear un socket en el cual yo especifique los valores del PDU de la capa de transporte. Es decir, ¿cómo hago un socket para, no para que los datos del segmento UDP se me llenen automáticamente, que es lo que hace el API de socket, en un ejemplo típico, sino que yo quiero especificar los valores del segmento? Entonces, por ejemplo, mira, aquí lo que hice, esto era un ensayo que estaba haciendo en Python. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando un socket RAW, ¿sí? Un socket RAW es precisamente un socket que me permite a mí especificar hasta qué capa quiero bajar digamos, en el encapsulamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, voy a generar un segmento UDP, que es el tercer parámetro que uno especifica acá en el llamado, un segmento UDP, y lo voy a enviar a esta máquina en este puerto destino. O sea, al otro lado, ¿qué hay? Al otro lado debe estar esta máquina escuchando el puerto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué le voy a mandar yo? Le voy a mandar un segmento UDP, que si nosotros nos vamos al formato de segmento UDP, y ojo que aquí ya estoy bajando es a la capa 4, o sea, la capa de transporte. Mira que el formato, ¿por qué elegí el UDP? Porque es muy simple. Ya, un puerto fuente, puerto destino, longitud y suma de comprobación y carga útil.
Eso es lo que lleva un segmento UDP. Entonces, mira lo que estoy haciendo aquí. Puerto fuente, puerto destino, longitud del encabezado, suma de comprobación, que cuando uno la pone en cero, quiere decir que no se calcule. Y la carga útil, estoy mandando uno la mundo. ¿Sí? Ahora, yo cojo y ¿cómo armo el paquete IP? El paquete IP lo armo encabezado IP, encabezado, perdón, UDP, que es todos estos datos, más la carga útil o la mundo, ¿sí? Y luego yo envío ya todo eso a través de la red. Entonces, esto es un caso, por ejemplo, de un socket raw en el que yo estoy especificando los valores del segmento. Pero cuando yo no utilizo un socket raw, sino que utilizo un socket, por ejemplo, de los que tengo aquí en el ejemplo, de los que tengo aquí, que por ejemplo es, bueno, aquí están las familias, espérate a ver si por aquí los encuentro. Aquí no los veo. Pensé que aquí estaba la listica. Bueno, en este caso que tengo aquí en Python, que es el que me gusta mostrar siempre, este sockstring, por ejemplo, está especificando que vamos a utilizar socket TCP, es decir, lo que encapsulemos se va a encapsular en un segmento TCP. Pero yo puedo especificar este, por ejemplo, socket, ¿sí? Este no se llama stream, sino que se llama, aquí se llama datagram, creo que me parece que se llama datagram. DGgram, DGgram, ¿sí? DGgram. Yo puedo especificar, por ejemplo, en vez de este, socket.sock DGgram, que ya diría, voy a utilizar UDP. Entonces, cuando yo estoy utilizando este tipo de socket, yo ya me estoy despreocupando de cómo se arma esto y cómo se arma esto. Ahora, cuando yo ya especifico un socket, como en este caso que es un socket raw, para especificar UDP, yo ya tengo que especificar cómo se va a armar el segmento UDP y qué se va a encapsular en él. Mientras que cuando lo hago así, como lo estoy ilustrando en este caso, yo simplemente le pongo los datos a TCP o a UDP y ya el sistema operativo se encarga de armar esta información, ¿sí? Que es, digamos, el uso típico. El uso típico que le damos es casi siempre a este para aplicaciones tipo cliente-servidor, ¿sí? Entonces, eso en esencia, digamos, es un socket. Yo que te quería mostrar por aquí, a ver si yo lo puedo descargar aquí. Que a mí siempre me gusta como mostrar esto en Apache Windows, espérate aquí a ver si lo tengo, Apache Launch, creo que es este. Sí, vamos a descargar, por ejemplo, sí, vamos a descargar este. Apache es una implementación del protocolo HTTP. Ahora, sí, yo insisto mucho en, ojo, una cosa es el protocolo, otra cosa es la implementación del protocolo. Apache es una fundación que tiene varios productos open source y dentro de ellos está el Apache Web Server, ¿sí? El Apache Web Server es precisamente una implementación del protocolo HTTP. Ah, pero que es que no, a mí no me gusta Apache. ¿Puedo buscar otra implementación? Sí. Por ejemplo, Nginx es otra implementación del protocolo HTTP. O sea, yo puedo buscar quién me implementa los protocolos, qué aplicaciones están desarrolladas en el mercado para implementar estos protocolos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está Nginx, está Apache para HTTP, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso lo descargué, es que no lo tengo aquí, voy a descomprimirlo y lo que te voy a mostrar es lo siguiente, o lo que quiero mostrarle aquí en este ejemplo es lo siguiente. Vamos aquí a descomprimirlo y, a ver, aquí está. Apache 24. Que este hay que instalarlo en C. Sí, vamos a ponerlo aquí en C. Esta carpetica, vamos a ponerla aquí en C, que yo no sé si la tenía por aquí. No, menos mal no la tengo. Entonces, por ejemplo, esto es una aplicación que desarrolló alguien que se supone que entiende el protocolo HTTP. Es decir, si yo subo esta aplicación aquí, vamos a intentar subirla.
Entonces yo me fijo aquí que no tenga el puerto 80, no lo tengo ocupado, entonces listo. Enseguida explico un poquito de esos comandos. Vamos a intentar subir la aplicación aquí. Listo. Entonces, a ver, ¿qué pasa cuando yo pongo una aplicación tipo servidor que se engancha a la red? En este caso, como es una aplicación que escucha el puerto que es una implementación del protocolo HTTP, por defecto me tiene que poner un socket, como yo la estoy corriendo en mi máquina, aquí la acabo de correr, me tiene que poner un socket en el puerto 80, porque se supone que ese es el puerto que utiliza HTTP. Entonces, hay un comandito que muy útil, que es el comando nestat-n, pipeline more, y esto nos lista a nosotros qué aplicaciones, qué sockets están en el sistema operativo, porque no voy a simplemente hablar de los que están a la escucha, sino que voy a hablar de todos. Entonces, por ejemplo, mira que yo en este caso, mira que aquí hay un socket que dice que hay alguna aplicación en mi computador que cogió el puerto 80 en TCP en esta dirección. Listo, y está en estado listening. Ahora, creo que el modificador -O, sí, me da el process ID. Process ID me dice que es el 5516. Vamos a buscar en el administrador de tareas quién es el process ID 5516. Por aquí está. 3, 4, 5. Bueno, es que organicémoslo. 5516, httpd.exe, que fue este binario que yo ejecuté, httpd.exe. O sea, este es el binario que se engancha a la red en el puerto 80, en esta dirección, en el protocolo TCP. Si yo mato este proceso, voy a decirle aquí control C, bueno, esto no para aquí con control C, sí, parece que ahí paro con control C, y vuelvo y saco la lista de sockets, mira que ya el puerto 80 desapareció de ahí, ¿sí? Porque yo maté ese proceso. Entonces, finalmente es una aplicación que queda enganchada en la red en un número. A ese número lo llamamos número de puerto y normalmente, dependiendo del protocolo, utiliza o TCP o utiliza UDP. ¿De acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, vuelvo y levanto el servicio y hago una petición, por ejemplo, aquí al puerto, a mi máquina en HTTP localhost, ahí estoy haciendo una petición a esta aplicación que está escuchando el puerto 80, que está escuchando el puerto 80, que ahora ya es el 17628. Y si todo está funcionando, ahí está la aplicación corriendo. Es más, si yo vengo aquí a la carpeta Apache 24 y me meto aquí en htdocs y edito esto, y voy a editar esto aquí, ahí está el código de esto y voy a poner aquí, cambiemos esto aquí, funciona HTTP. Guardemos esto aquí. Obviamente esto implica reiniciar el servicio, que básicamente lo voy a parar y lo voy a volver a ejecutar. Esto quedó enganchado, o sea que si yo actualizo esto aquí, en teoría me debe salir esa página que estoy ahí modificando. ¿Sí? Entonces, esto es un socket. Ahora, como todas las aplicaciones que escuchan socket, sobre todo las que son servidores, casi siempre tienen algún archivo de configuración. En el caso de Apache, este es el archivo básico de configuración y, por ejemplo, yo aquí le puedo decir cuál es donde está instalado en el sistema, pero aquí le puedo decir qué puerto quiero que él escuche. ¿Sí? Por ejemplo, te decía, las implementaciones de los protocolos típicos vienen por defecto para escuchar los puertos que se espera que escuchan esos protocolos, pero no, es que yo lo quiero colocar en el puerto, no sé, 81, 81, 81. 81, 81, guardemos aquí, detengo el servicio, ahí paró, vuelvo a iniciar. Lo arranco otra vez, 81, 81. Entonces, a ver, si yo vuelvo y repito esta solicitud seguramente ahorita me va a decir, mira que ahí no la ha resuelto, conectando,
No se puede conectar. ¿Por qué? Porque esta solicitud lleva implícito acá el puerto 80. ¿Sí? El puerto 80. Ahora, si yo me voy a fijar si esa aplicación, si está corriendo en el socket que yo dije, haciendo este netstat, debería encontrar una aplicación en TCP en el puerto 8181, que ahí está en estado listening. ¿Sí? Ahí está. Quiere decir eso, que yo esta petición, si la quiero probar, tendré que hacerla al puerto 8181. Y ahí está el funcionamiento. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le digo al Apache que intente subir en el puerto, no sé, digámosle que el puerto 3390, que es un puerto que no es de él, lo tiene otra aplicación, 10460. ¿Cuál será la 10460? Miremos a ver quién es la 10460. 10484. ¿Qué se me hizo? Ah, no, es la 10460. 10460, BMNAT, esto debe ser de VMware o algo así. Vamos a ver propiedades. Esto es VMware NAT Service, y esto de VMware, listo. Entonces vamos a decirle al Apache que no, que él va a subir en el puerto 3390. Voy a decirle aquí guardar. El puerto 3390, ¿quién lo tiene? Otra aplicación que es una de VMware, en este caso pues que está corriendo en mi máquina. Si yo intento subir aquí, ahora aquí sí me va a salir por la línea de comandos para poder ver el error. Intento ejecutar el binario, que es HTTPS. Aquí, ahí me puede sacar un error. Me está diciendo que ese socket, el puerto 3390, no lo puede agarrar él porque ya está agarrado por otra aplicación, ¿sí? Ya lo tiene otra aplicación. Dirección de socket ya la tiene otra aplicación. Entonces, ahí es donde yo tengo que jugar con esta variable que normalmente traen los servidores, por no decir qué puerto quiere que él escuche. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra cosa también muy importante en el manejo de los sockets y es en qué dirección quedan enganchados. Si uno coge un computador como este y mira cuáles son las direcciones IP, hazle aquí un ipconfig. Este computador, por ejemplo, tiene todas estas direcciones IP. Tiene la 192.168.56.1, tiene la 192.168.252.1, tiene la 192.168.206.1, tiene la 192.168.183.1, y tiene la 192.168.16 y tiene la 172.30.192.1. O sea, todas esas direcciones IP están disponibles en esta máquina, más la dirección tipo loopback, que es esta, ¿sí? 127.001. Entonces, ojo, esto es muy importante porque esto también, si uno no lo tiene claro, se enreda. Se enreda cuando está diagnosticando cosas con sockets. Y es, ¿en qué dirección se va a enganchar el socket? Porque cuando a mí en una salida como estas, me aparece, en este caso, voy a volver aquí a poner el 80, voy a guardarlo y volverlo a ejecutar aquí. Ahí está ya escuchando el 80. Quiere decir que si yo vuelvo y reviso qué sockets están acá a la escucha, ahí tengo el 80 TCP. Pero aquí aparece una dirección, ¿sí? Esa dirección me dice, cuando a un socket me aparece que está en estado listening en una dirección 0000, significa que ese socket está disponible en cualquier dirección IP que tenga esa máquina. O sea, es decir, aquí vale tanto hacer la petición con el localhost, que es la 120, el localhost es 127.001, la dirección loopback, ¿sí? Ahí está. Pero también, si eso está funcionando, yo debería poder hacer una petición con esta IP, 56.1. Vamos a ver si funciona. Ahí está funcionando, ¿sí? Y también puedo hacer una petición con esta otra IP, 192.168.206.1. Ahí está funcionando. O sea, eso significa una entrada como 0000. Quiere decir que cualquier dirección IP que tenga esa máquina es visible en ese socket. ¿Sí? Si yo quiero hacer la cosa más restringida, ya sí tengo que fijarme en la aplicación cómo lo hago. Pero yo aquí puedo decir, no, aquí me dicen, por ejemplo, que yo puedo colocar esto así. Es decir, yo puedo decir, no, yo quiero que esta aplicación únicamente quede disponible en la interfaz loopback en el puerto 80. Entonces, según lo que está diciendo la documentación aquí, es que yo puedo especificar dirección y puerto. Entonces, voy a detener aquí el proceso. Lo voy a volver a subir otra vez. Y si reviso la lista de sockets,
Miren que aquí ya no me aparece el 80 en 000. ¿A dónde lo tengo que ir a buscar? Por acá con 127.001.80. Ahí sí está. Ahí está. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo la petición, si yo ya la hago, por ejemplo, a la 192.168.56.1, ya esa petición no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el socket está específico únicamente para la dirección IP 127.001. Mira que ahí ya no funciona ahora. Si yo hago la petición con 127.001, ahí tiene que funcionar, porque ese socket sí está a la escucha en ese puerto y en esa dirección. Entonces eso también es muy importante, saber identificar en qué dirección está enganchado el socket. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí lo voy a volver a dejar como lo teníamos, que era en cualquier dirección. Entonces es bueno identificar eso. ¿Sí? ¿En qué dirección está enganchado el socket? Eso significa cualquier dirección IP que tenga la máquina, mientras que estas sí son exclusivas de la dirección loopback. Y recuerden también que la dirección loopback no es una dirección visible en la red, es decir, la dirección loopback siempre hace referencia al mismo equipo, al mismo equipo. Aquí no solamente yo veo los sockets que están en estado listening, o sea, aquellos sockets que están en estado listening, es decir, porque hay aplicaciones que se están comportando como servidores en mi máquina que están a la escucha, ¿sí? Que están a la escucha. Pero yo también aquí puedo ver todas las peticiones que mi máquina está haciendo hacia otras cosas en la red. Por ejemplo, está este socket abierto hacia la dirección IP 142.251.128.10 en el puerto 443. Y miren que mi máquina se está identificando con 192.168.1.6, puerto 11.734. Es decir, vamos a mirar a ver si por aquí era OAN, more, y vamos a buscar esta. ¿Sí? El puerto, vamos a coger esta, por ejemplo esta. ¿Sí? A esta dirección IP dice que el 18004, el Process ID 18004. Vamos a ver quién es el 18004. 18004, Firefox. ¿Sí? Es decir, Firefox como cliente tiene una conexión establecida con esta máquina en Internet en el puerto 443. Probablemente es un servidor web, ¿sí? El puerto 443. Pero mi máquina, Firefox, como cliente, está utilizando el puerto 11694, estableciendo una comunicación contra el puerto 443. Esto es lo que les decía ahorita. El cliente también utiliza un puerto. Los servidores típicamente, dependiendo del protocolo, utilizan un puerto fijo, ¿sí? Que es un puerto ya definido en el estándar o definido ya por usted, pero casi siempre utilizan un puerto fijo, mientras que las aplicaciones cliente, el puerto sí puede variar. El puerto varía en cada petición o cada cierto número de peticiones o conexiones, el puerto podría variar. Entonces, esa es la diferencia. Y también hay sockets en UDP. La diferencia es que los sockets en UDP no les muestran a uno en estado de listening, ni establecido ni nada, porque UDP es un protocolo basado no orientado a la conexión, entonces no hay esos estados de conectado, establecido, esperando cierre de conexión. Nada de lo que se maneja en TCP se maneja en UDP. Entonces, simplemente en UDP nos dice si hay algún socket disponible en UDP. Aquí me está diciendo que todos estos sockets están disponibles en UDP, todos estos, en esas direcciones y en esos puertos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un socket, simplemente un punto en el que se engancha una aplicación para utilizar la red. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna inquietud? Sí, profe. Pues ahí vi que básicamente el programador tiene como mucha libertad para lo de, pues al momento de crear y manejar los sockets. Eso Sí. pues, ¿qué riesgos podría existir o surgir al programar sockets? Por ejemplo, sin validaciones, que vi por ahí que por lo menos en C hacen manejo de memoria y todo eso. Supongo que ahí podría haber Claro, riesgos. todos los sockets implican definir un buffer para poder recibir, así como lo hacíamos en sistemas operativos para comunicar procesos, nosotros que disponíamos en el mecanismo que fuera un buffer para recibir y enviar datos, ¿sí? Lo mismo acá, aquí no va a cambiar nada, aquí también hay la misma regla, se necesita un buffer en el que se reciban
los datos y en el que uno pueda poner datos o cosas de esas. Siempre se necesita acceso a memoria. Entonces, a ver, ¿cuáles son los riesgos? Los riesgos, pues hay varios, ¿sí? Desde el punto de vista, un socket, siempre, un socket es siempre un punto por el que alguien puede establecer comunicación con algo que está corriendo dentro de su PC, ¿sí? O dentro de un PC. Es un punto con el que yo puedo establecer comunicación con una cosa que está corriendo dentro de un PC, ¿sí? O dentro de un servidor o dentro de lo que sea. En el caso que estoy mostrando aquí. Cuando yo establezco una conexión con un cliente hacia un servidor, pues aquí hay una aplicación corriendo dentro de esta máquina, ¿sí? ¿Y qué implica eso? Implica varias cosas. Por ejemplo, que si yo puedo alcanzar ese socket desde afuera, es porque de alguna manera este servidor está expuesto, de alguna manera, ¿cierto? Porque si yo puedo ver ese socket desde afuera de la red, o sea, cuando me refiero desde afuera es, por ejemplo, Internet, quiere decir que ese socket está expuesto, o sea, esa máquina está expuesta, ¿sí? Tiene un punto de entrada de comunicaciones a una máquina pues que yo puedo ver desde Internet. Entonces, primer riesgo, una máquina expuesta. Segundo riesgo, que si yo hago mal las cosas aquí, desde el punto de vista del desarrollo, ¿sí? Yo podría, no sé, a través, por ejemplo, no sé, explotando un buffer, por ejemplo, la típica, buffer overflow, ¿sí? Un buffer overflow. Yo podría hacer, si aquí uno no es cuidadoso y juicioso con cómo programa, lo que programa aquí con Socket, y hace malos manejos o utiliza funciones que no son seguras, el caso de C, por ejemplo, ¿sí? Yo podría, con puras peticiones, por ejemplo, no sé, desbordar un buffer para escribir otras áreas de memoria y escalar privilegios o cosas de esas que, pues, que ya conocemos a nivel de la parte de seguridad. Sí, entonces, si yo hago mal las cosas aquí, estoy poniendo en riesgo todo lo que hay acá. Ese es otro de los riesgos. Y el otro ya es el sistema operativo propiamente dicho. O sea, si ya hay fallas en el sistema operativo que a nivel del API de socket yo puedo explotar porque la aplicación de acá está mal hecha y me lo permite, o porque lo que estoy utilizando del sistema operativo está mal hecho y me lo permite, pues es un punto en el que yo puedo llegar a esta máquina, ¿sí? Entonces, siempre que hay un socket, hay una cosa que esté expuesta. Ahora, ¿qué tan expuesta está? Pues ya dependerá, ya dependerá. Por ejemplo, pues obviamente yo estoy aquí subiendo el Apache, aquí lo tengo a la escucha, lo que estaba subiendo ahorita lo tengo a la escucha, pero con toda seguridad que si yo te comparto mi dirección IP pública y tú haces una petición al puerto 80 de esa dirección IP pública, probablemente no veas esto, porque obviamente hay un dispositivo perimetral que va a frenar esa petición. Entonces, uno tiene que tener claro, es bueno, lo que estoy colocando, qué tan visible está. ¿Sí? En este caso, pues esa petición nunca va a llegar acá, nunca va a llegar acá, a menos que utilicemos esto. A ver, yo veo si esto está funcionando ya. Que esto era un servicio muy bacancito. Ah, ve, esto ya no está funcionando. Ah, qué lástima. Esto era una aplicación, un servicio muy chévere que había en Internet para uno poder conectarse a través de sockets. Sin necesidad pues de abrir puertos en los dispositivos que uno tiene en casa y cosas de esas. Era muy bacana, era una aplicación web que utilizaba túneles SSH para hacer esa gracia. Lástima, eso ya venía fallando desde este semestre que yo cuando dicté sockets en redes, yo no pude utilizar eso y ve qué estará pasando con este servicio. Ya yo le veía fallas y vea, ya parece que no está funcionando. Era una cosa con la que me gustaba ilustrar el uso de los sockets. Ah, esto como que sí, esto como que ya se acabó. Bueno, qué lástima. Creo que era Cerbeo. Yo creo que aquí lo tengo. Vamos a ver. Yo aquí en estas diapositivas lo tengo, a ver si lo podemos hacer. ¿Esto qué? Profe, creo que sí aparece acceso remoto a servidores SSH, serveo.net, sí, todavía está. Sí está funcionando bien a mí porque no me abre. Cerbeo.net. A Ah, ver. sí hay una página, pero sí, ya la probé y no me deja entrar.
Sí, sí, es serveo.net, sí. Sí, esa página era muy bacana siempre yo hacía los ejemplos con esa página, con los sockets, y no, eso ya como, es que yo la veía ya fallando. Yo, de hecho, acá en las diapositivas tengo todas las anotaciones de serveo para hacer los ejemplos, pero no, lástima, eso era un servicio muy bacancito, lástima. Como era gratuito, seguramente eso ya, como todo. Bueno, entonces, entonces, ¿qué tan expuesto está lo que yo estoy colocando? Pues ya dependerá de muchos factores, pero siempre que hay un socket, hay un punto de entrada a la máquina. Siempre hay un punto de entrada. Ya corresponde a lo que yo esté programando ahí y al propio sistema operativo los riesgos. Sí, o sea, qué tan, si yo soy juicioso o juiciosa en ese manejo de esos sockets, si tengo en cuenta recomendaciones, si no las tengo en cuenta, en fin, todo lo que puede pasar alrededor de programación es un riesgo. Y desde el punto de vista del sistema operativo también, el sistema operativo, pues los sistemas operativos también son susceptibles a fallos y como uno finalmente está utilizando una cosa que provee el sistema operativo o el lenguaje de programación particular que uno esté utilizando, habrá que mirar si eso mañana no le encuentran una vulnerabilidad. Y claro, si eso le encuentran una vulnerabilidad, pues obviamente por ahí pueden entrar. Entonces, depende de muchos factores, Carmen, pero digamos que en esencia siempre es atender las mejores recomendaciones en el desarrollo. En el caso de Python habrá que ver cuáles son las recomendaciones de ellos, en el caso de C, en el caso de C, bueno, cualquier lenguaje y cualquier sistema operativo, mantenerlo pues como siempre al día con eso y controlar desde dónde se hacen las peticiones también, porque uno a veces pues tiene manera de controlar desde dónde permite hacer peticiones a esos servidores, ¿sí? No cualquiera puede llegar a esos servidores. Digamos que eso en esencia es como el manejo o el concepto de socket, ¿sí? Profe, y también hay un estándar para manejar las excepciones cuando se programan con sockets. Pues eso ya depende del lenguaje. El lenguaje, por ejemplo, en el caso pero ¿tú te refieres a las excepciones del manejo de excepciones de un lenguaje o de qué? Pues cualquier problema que pueda surgir mientras se está programando. Supongo que, bueno, Mm, sí, en cada API habrá como una descripción de cómo se soluciona eso, pero no hay como algo así a nivel No, más porque mira genérico. que si por ejemplo es un error de lógica, ¿quién controla eso? El programador o la programadora, nadie más. Si es un error en la lógica, por ejemplo, eso no lo detecta ningún lenguaje, nada, eso lo detecta es alguien ya que se ponga a reír y vea que hay un problema aquí en esto, o ya uno revisando su propio código, pero esos son errores que son incontrolables, ¿sí? O sea, son errores ya desde el punto de vista de manejo lógico. Entonces, eso ya dependerá pues ya lo que se programe. Obviamente hay cosas que se pueden controlar a nivel de los llamados y cosas de ese estilo, o incluso los compiladores. Yo me acuerdo que es fgets, me parece. En el caso de fgets en C, no, fget no, es gets. Creo que es gets en C, gets. Sí, que le está estándar, incluyendo después hasta que encuentre. Por ejemplo, esta funcióncita en C, gets, esta gets la utiliza uno como input. Y esta, por ejemplo, es una función que si alguien le da por utilizarla, por ejemplo, para leer un buffer, para leer lo que metieron en un buffer, esto, por ejemplo, es fácilmente explotable porque esta es insegura y obsoleta. De hecho, cuando uno la utiliza en los compiladores nuevos de C, casi siempre esos compiladores dan el warning, dan a uno el warning de esto. Entonces, uno no puede pasar ese tipo de cosas por alto. Por ejemplo, esto es típico, un servidor implementado con esto para leer un buffer, por ejemplo, es una aplicación que se puede explotar a través de un buffer overflow. ¿Sí? Entonces, estas son situaciones que ya le tocó uno estar revisando a nivel de documentación, a nivel de las versiones del compilador o prestar atención precisamente a los mensajes tipo warning que genera un compilador, que a veces los compiladores generan ese tipo de, de advertencias, diciéndole a uno, ojo con esa función, no debería utilizarla. Y si ya uno pasa por alto la advertencia, pues ya es otra cosa. Sí, sí. Ok, profe, y pues yo lo pregunto porque
No sé si usted ha escuchado de Heartbleed. Sí. Pues ahí el ataque, el problema era literal como una verificación del tamaño de algo que no se hacía, como la verificación del tamaño de una cadena. Ujú. Y tenía como la curiosidad de si esos errores, pues después implementaron como solo la verificación para evitar ese error de lógica. Ah, y tenía curiosidad de saber si a nivel general se había hecho en otros contextos, o sea, si desde por lo menos ese tipo de ataques se comenzó a implementar en en las diferentes herramientas que se usan en redes, cosas que verificaran que se está haciendo, o sea, que el programador está haciendo lo que Lo debería. que pasa es que ahí sí ya toca es utilizar herramientas, por ejemplo, que auditen código, ¿sí? Porque tú desde afuera no, tú desde afuera, o sea, tú desde afuera, ¿cómo podrías probar que un socket es vulnerable o no? Pues ya te tocaría intentar diferentes métodos de ataque conocidos para saber si al otro lado hay una aplicación que es vulnerable a esos ataques. Pero tú de entrada lo que te toca es hacer ensayo y error, o sea, una prueba de tipo ensayo y error verificando a ver, ¿será que si pruebo un ataque de este tipo me funciona? ¿Será que si pruebo un ataque de este tipo me funciona? Así, o sea, mirando a ver qué funciona, ¿sí? Es como meter unas ganzúas en una cerradura. Pues hay que mirar a ver si funcionan y hay que bregarle hasta que de pronto alguna abre, o puede que sí, o puede que no. Eso dependerá. Pero digamos que a nivel de código, ya sí tocas utilizar herramientas que auditen código y que sean capaces de detectar, por ejemplo, patrones inseguros en el código o llamados inseguros a funciones que estén provocando cosas de ese estilo. Pero así como, digamos, nativamente, no sé, la verdad no te sabría decir. No te sabría decir. Y en la mayoría de los casos, supongo que esto como es open source, se le puede hacer, pues el código abierto se le podría hacer ingeniería inversa, revisar el código, la A la implementación. PSocket. Ujú. No, es que de hecho, por ejemplo, mira, te decía mostrar esto, que por ejemplo, Python, o sea, si yo quiero hacer una aplicación con sockets en Python, ¿tengo que ir hasta el sistema operativo para hacerla? No, no, el lenguaje ya provee toda la interfaz para hacer todo el manejo de sockets. Entonces, por ejemplo, aquí esto es un caso en que ya no, yo puedo utilizar sockets en Python, entonces yo miro a ver cómo utilizo el API y cómo son los llamados y tales y pascuales y listo, y utilizo esto como yo quiera, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a hacer. Entonces, pues siempre habrá que ir al lenguaje a revisar cómo hacer las cosas. Ahora, a que yo quiero ver cómo está hecho esto, pues bájese el código de Python. Ni siquiera tiene que hacer la ingeniería inversa. Bájese el código de Python es libre, vaya, fíjese eso cómo está hecho. O quiere ver cómo está hecha la API de socket de Linux, bájese el código fuente de Linux y ahí seguramente del kernel de Linux o de donde esté la parte de socket y ahí puede ver dónde está, cómo está hecho eso. No hay necesidad de hacer ingeniería inversa, puedes leer directamente el código. Ahora que quiero ver cómo está hecho el API WinSock de Windows. Ahí sí yo no sé si ese código estará disponible. Ese sí no lo sé. Ese sí, por ejemplo, tocaría hacerle ingeniería inversa si ese no esté. Pero si ese no está, pero la mayoría de cosas eh, las hace, pues si eso es código fuente abierto, pues uno puede leer directamente el código. ¿Sí? Entonces, y por ejemplo, mira, esta es una cosa, una advertencia que dice que, sí, que cierto comportamiento de esta API es dependiente del sistema operativo. ¿Sí? Porque lo que hace, por ejemplo, el caso de esta cosa socket de Python es como un wrapper, un envoltorio de llamados al sistema operativo, simplemente que a usted se lo simplifican. Usted le simplifica, no, es que va a crear un socket, hágalo así, va a crear no sé qué, hágalo así, en Python, que es mucho más simplificado, pero por debajo el que estará haciendo, hablar con el sistema operativo en las API que tenga el sistema operativo para poder hacer lo que necesita hacer, que es un socket. ¿Sí? Entonces, eh, de hecho, mira, aquí está el código fuente, hablando de código fuente. ¿Sí? Hablando de código fuente, claro que todo esto estará, me imagino que habrá un pedazo en Python, si todo esto es Python, pero me imagino que en alguna parte esto enlazará
En alguna parte esto enlazará con el sistema operativo en algún punto. No sé en qué parte, pero me imagino que en algún punto esto enlazará con el sistema operativo. Sí, porque está la librería, pues como de alto nivel, pues ya en la parte de bajo nivel, no sé, tocará mirar dónde estará eso, pero por ejemplo aquí ya hay código fuente que uno puede revisar. Sí, que me imagino que estos son los llamados a las funciones del API pues de Python. Ahora, ¿dónde engancha esto con el sistema operativo? Ni idea, me imagino que ellos harán por acá unos import de algunas cosas de ellos, me imagino. No sé, no me he puesto a revisar eso. Así por acá hay un import socket, selector, OS, porque importan cosas del sistema operativo, parte de hilos, bueno, y otras cosas aquí. Entonces, sí, me imagino que teniendo el código fuente, pues no es necesario ir a hacer la ingeniería inversa. Simplemente, lo que uno sí necesita hacer la ingeniería inversa a veces es a los protocolos de comunicación, a ver cómo están operando, ¿sí? Cómo operan, qué mensajes intercambian, qué acciones se toman frente a ellos. Por ejemplo, un protocolo que es propietario. Este protocolo, el protocolo SMB, es un protocolo de Windows que utiliza Windows para compartir archivos e impresoras, para que utilizan los equipos Windows para compartir archivos e impresoras. Por ejemplo, este protocolo, hay una implementación de este protocolo que se llama Samba, ¿sí? Samba. Samba es una implementación del protocolo SMB que es, ojo, SMB es propietario de Microsoft. ¿Cómo hicieron Samba? Samba, hasta donde tengo un recuerdo de la historia, lo hicieron a punta de ingeniería inversa de SMB. Entonces, alguien seguramente empieza, venga, vamos a hacer la ingeniería inversa al protocolo SMB, miremos cómo es compartir unos recursos en Windows, qué mensajes intercambian y seguramente lo harían con herramientas como las que yo les muestro a veces en clase de red, que es Wireshark para análisis de tráfico, ver qué mensajes intercambian, cómo se inicia una sesión, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, este protocolo Samba fue una implementación de SMB, por eso yo siempre separo el protocolo de la implementación. Samba es una implementación de SMB que lo hicieron a punta de ingeniería inversa, porque este protocolo sí es propietario. El protocolo es propietario de Microsoft. Entonces, me imagino que el estándar de esto no está abierto. Como eso es un protocolo con el que los equipos Windows intercambian, comparten archivos e impresoras, entonces eso solamente funciona en equipos Windows, pero Samba fue una implementación de SMB que se inventaron para poder compartir archivos de Linux. O sea, para yo poder tener un equipo con Linux, compartir una carpeta y que esa carpeta fuera también visible desde los equipos Windows, como si fuera un equipo Windows más y viceversa. Entonces, es un caso particular de ingeniería inversa, ¿sí? De ingeniería inversa sobre un protocolo que es propietario. Profe, ese Pero, protocolo no era el que había explotado, del que tenía como, el puerto ah, 445. como una vulnerabilidad, algo así, Eternal Blue, si no Sí. estoy mal, que llegó a explotar la Eh, máquina y Eternal no Blue me es acuerdo el si que... era, sí, este creo que lo utiliza el 139 y el 144 y el 445, no, sí, el 445, vea, ¡ja! Este puerto, el 445, hubo una época que yo no sé por qué la gente expuso este socket. Sí, habían máquinas en internet con este socket expuesto, el 445. Y hubo una época, eso era por allá el año 2003, 2004, eh, que se regó un, creo que eso fue un gusano, no me acuerdo. Vamos a ver, no me acuerdo, eso fue, no me acuerdo, no me acuerdo en en qué año fue eso. Ah, sí, Blaster 2003. Este Blaster en esa época, había gente que tenía expuesto este puerto, ¿sí? En internet. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un socket de una aplicación que está escuchando el puerto 45. ¿Qué aplicación es? La que implementa el protocolo SMB. ¿Para qué se utilizaba este puerto? Precisamente para compartir archivos e impresoras entre máquinas Windows. Y esto tenía una vulnerabilidad que él aprovechó en esa época,
este gusano Blaster. Y eso sí fue, pero rapidísimo, eso en un momentico causó daños a nivel mundial también de manera impresionante, tanto que los ISPs empezaron a bloquear todas las conexiones que utilizaran el puerto 445 para detener ese ataque, porque si eso se estaba regando, pues eso causó, así como los que son ahora, que paralizan medio mundo, así, en esa época también, me acuerdo que ese Blaster, eso fue desastroso también en su momento, ¿sí? Entonces, esos son los riesgos. Ahora, ¿dónde estaba la vulnerabilidad? Estaba en la vulnerabilidad DICOM, en esta, que implementaba ese 445, ¿sí? Ese socket. Había una vulnerabilidad ahí en ese DICOM y eso era lo que explotaba ese Blaster. Y eso pues causó bastantes daños en su momento, por allá en el año 2003. ¿Sí? Profe, o sea que no era SMB como tal, sino... Sí, o sea, lo que pasa es que SMB ponía el socket, ¿sí? Ok, SMB ponía el socket, la implementación de SMB ponía el socket, pero al interior lo que se explotaba era una vulnerabilidad en este DICOM, ¿sí? Y que es otra cosa de Windows, ¿sí? Y ellos llegaban a través de 445, llegaban a explotar ese DICOM. Entonces, sí, la vulnerabilidad no era específicamente en SMB, pero era a través de SMB que llegaban hasta allá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les decía ahorita. Uno cuando tiene un socket, tiene un punto de entrada al computador de uno. Ahora, qué tan protegido está, ya dependerá de muchos factores. En este caso, a ver si por aquí nos cuentan un poquito más de la historia. No. No me acuerdo. Entonces, bueno, sí, no dan detalles de la vulnerabilidad. Bueno, no recuerdo en qué consistía la vulnerabilidad, pero eso se regaba por ahí, eso se regaba por ese puerto, por ahí se regaba todo eso, atacando ese DICOM, porque finalmente llegaban al sistema operativo a través de ese puerto y a través de ese puerto era que lograban reventar esa vulnerabilidad en el DICOM. No recuerdo específicamente cuál era la vulnerabilidad, porque pues como les cuento, eso era el año 2003, que me acuerdo. Sí, yo estaba trabajando en una empresa cuando eso, la primera empresa que trabajé y cuando eso empezó a suceder, pues en esa época. Pues por eso es que me acuerdo de esa época. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno tiene eso, que es, uno tiene puntos de entrada a la máquina, ¿sí? Al sistema operativo, a la máquina tiene puntos de entrada. Entonces, pues bueno, esos son los riesgos de todo eso y habrá que siempre atender y hacer escaneos, auditorías permanentes. O sea, cuando uno ya pone servicios en producción, normalmente las empresas lo que hacen es cada ciertos periodos de tiempo, en las empresas de desarrollo pues grandes que tienen estándares de calidad y todo, auditan código, auditan servicios, auditan cosas que están expuestas, hacen análisis de vulnerabilidades, etcétera, precisamente para disminuir esas superficies de ataque. Porque esos son siempre puntos de entrada. Ahorita yo porque ya desactivé un servicio que tenía un servicio de correo en una empresa, que ustedes vieran, yo siempre mostraba eso tenía expuesto el puerto 25 porque era un servicio de correo. Y ustedes vieron la cantidad de ataques de fuerza bruta que recibía ese servidor todo el tiempo. Todo el tiempo estaba recibiendo ataques de fuerza bruta. Fuerza bruta para intentar reventar un usuario y contraseña de SMTP para poder entrar a la máquina. Eso era permanente, permanente, permanente. Porque ya desactivé el servicio, pero eran la cantidad de ataques que recibía eso en un momentico. Era seguido, 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 seguido. Eso recibía ataques. Esos ataques son automatizados, entonces por eso se reciben en tanta cantidad. Pero siempre es un punto de entrada. Ahora, estaban haciendo un ataque en ese caso, pues que le estoy contando, de fuerza bruta, intentando reventar un usuario y contraseña a punta de fuerza bruta. Entonces, afortunadamente, pues nunca nos pasó, nunca hubo un ataque, nunca lograron explotar ningún usuario y contraseña a punta de fuerza bruta porque teníamos una política de contraseñas muy dura.
¿sí? Para los usuarios. Entonces, gracias a eso, pues nunca un ataque de fuerza bruta fue exitoso. Y fuera de eso, yo tenía un software dentro de ese servidor que se llama Fail to Ban, en el que es básicamente un softwarecito que uno le decía, revise estos logs, esté revisando estos logs del sistema. Si usted ve estos mensajes, por ejemplo, los mensajes de usuario y contraseña fallido, si lo ve más de 3 veces, bloquee la dirección IP desde donde viene la petición. Entonces, lo que yo hacía era, si yo veía 2 o 3 veces, yo bueno, lo configuré 3 veces, intentos fallidos, ¡pum!, inmediatamente bloqueaba metía la dirección IP desde donde venía el ataque, lo metía en la cadena de firewall para bloquear la conexión. Entonces, eso era lo que hacía. Teníamos como pues varias medidas, pero dentro de esas era esa, bloquear desde donde venían los ataques. Y pues, eso era un reguero de direcciones IP teníamos bloqueadas, porque eso era automático. Entonces, pero eso es siempre un punto de entrada. Y por ejemplo ahí, supongamos que la vulnerabilidad ni es del sistema operativo, ni es del componente SMTP, o sea, de la implementación del protocolo SMTP. ¿Ahí de quién podría ser la vulnerabilidad? De uno como administrador con una política de contraseñas débil o de algún usuario que tenga una contraseña muy débil, ¿cierto? Entonces, no, el usuario es un Pepito y contraseña 1345, eso de una lo estallan, eso mismo lo explotan. Entonces, a veces las vulnerabilidades vienen también del lado del usuario, ¿sí? O del lado de las políticas de la organización, no necesariamente de los componentes, no necesariamente del desarrollo, no necesariamente del programador o programadora, ni del sistema operativo. A veces viene es porque siempre en seguridad aplica ese concepto de que el eslabón, ¿cómo es? El eslabón, ¿cómo no? Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿sí? Cualquiera de esas cosas que falle en esa cadena, por ahí entran. ¿Sí? A veces ni siquiera es del software, ni del sistema operativo, ni de los programadores. A veces es una mala política de gestión de contraseñas, por ejemplo, da lugar a eso. O una mala educación de usuarios da lugar a eso. A que revienten una cosa que no deberían reventar, pero que la reventaron. ¿Sí? Entonces, son muchos factores los que inciden en que uno tenga una aplicación expuesta y que esa aplicación sea vulnerable o no, o sea vulnerable, o que entren o que no entren, depende de muchas cosas. Desde el acceso físico a las máquinas, desde ahí empieza uno a contar cosas. Entonces son muchos elementos los que pasan en ese entorno. ¿Qué otra inquietud tienen? Profe, y lo de SMB2, o sea, yo sé que por ejemplo WannaCry y NotPetya, estos que salieron como en 2018, ah, explotaban ya como que no sé si era la versión 2 de ese protocolo que usted menciona, el SMB. Y no sé por qué, pues no sé si fue que implementaron cambios en ese protocolo como tal, o sea, si el protocolo realmente era el que llegó a tener alguna vez problemas o si era el servicio nuevamente. La verdad, no te sabría decir, no te sabría decir, no te sabría decir por qué la versión 2. No sé si fue una evolución a raíz de la vulnerabilidad o si se debió a otra razón. No te sabría decir. O una evolución natural del protocolo ya, desde el punto de vista mejoras al sistema operativo o mejoras al protocolo, optimizaciones o cosas de esas que suelen hacerle sobre el tiempo a las cosas, pero no te sabría decir exactamente si la versión 2 resultó como consecuencia de eso o no. No te sabría decir esa parte de la historia, sí la ignoro. Ok, profe. Bueno, yo lo que suelo hacer ya en la parte de sockets a nivel práctico es como un cliente y un servidor en Python. Y poner ahí como, y yo no sé si tú estuviste este semestre cuando yo dicté esta charla de socket, no recuerdo. No. Bueno, yo lo que hago aquí, que esas ya sí se lo dejo pues para que lo consideren ya posteriormente es, yo siempre hago un ejercicio con estos dos codiguitos que tengo aquí en Python y también con uno que tengo en C, incluso hablando con un cliente en Python. O sea, el servidor en C hablando con un cliente en Python, que una ventaja que tienen los sockets
es precisamente esa, que no necesariamente las aplicaciones tienen que estar desarrolladas en el mismo lenguaje. Mientras sea socket, eso es transparente, ¿sí? Entonces, esa es una ventaja de los sockets, de poner, o sea, de utilizar los sockets como mecanismo de comunicación de procesos entre aplicaciones, que no necesariamente requieren el mismo lenguaje y no necesariamente las máquinas tienen que estar en la misma, no necesariamente las aplicaciones tienen que estar en la misma máquina, pueden estar en máquinas diferentes. Entonces, yo lo que les propongo es que dejemos la charla de hoy hasta este punto y ya si quieren, en una segunda charla nos agendamos y hacemos esta parte práctica, que yo esta parte práctica, pues en el caso de ustedes, podríamos extenderla a la parte que les comento en C, que yo en clase pues, de redes casi nunca me da tiempo de hacer esa parte en C, y normalmente a este código nosotros le hacemos unas modificaciones. Una de las cosas que yo les digo a los estudiantes en la charla es, venga, bueno, vamos a coger el servidor y vamos a hacer un chat. Vamos a hacer un chat entre cliente y servidor utilizando este código, vamos a modificarlo y hacemos, por ejemplo, un chat. Y por acá, de hecho, también ya les pongo, es como un desafío, un ejercicio para hacer en sockets. Entonces, lo que yo les propongo es que dejemos hasta ahí hoy, ya como charla, digamos, de conceptos, y ya si quieren, en una segunda charla de socket, vemos esta parte, digamos, práctica aplicativa a nivel de desarrollo, porque pues ya también ahorita con lo que hicimos con Apache, pues de alguna manera es poner en contexto un poco lo práctico de los sockets, ¿sí? Poner un servicio en ejecución en un socket particular. Entonces yo les hago esa propuesta y ya ustedes me dirán. Listo, profe. Pues a mí me parece bien. Yo no tendría Sí. problema. Sí, yo supongo que, bueno, al menos yo estoy ocupada la otra semana. No, Sí, no, cuando ustedes me digan, la otra semana es mortal, porque es cierto que ya es la última semana del semestre, entonces todo el mundo anda acosado y no, cuando ustedes me digan, no hay problema, la agendamos y damos esa parte práctica, incluso podemos ahondar en más cositas, que hay por ahí más detallitos interesantes que yo a veces en redes pues no tengo chance de hablar de ellos a nivel de sí. sockets. Profe, de hecho, en el libro que usted una vez me recomendó, el del arte de la explotación, por ahí también tiene como una muestra de algo que estudian en un capítulo sockets y hablan desde el punto de vista de Sí, seguridad ahí. Sí, y creo que ahí tienen, también hay un ejemplo, un desbordamiento de buffer. sí, ellos tienen también como una máquina, Ujú. tienen por ahí una máquina basada en Ubuntu, creo, con ese código ya, y pues esos programas ya implementados. Vulnerable, es como las que yo les mostré a ustedes, y yo creo que tú sí estuviste en esta charla, FTP, ¿la de qué? la de FTP, creo que La sí. del FTP, eso, por ejemplo, cuando yo les mostré ese socket en una implementación vulnerable del servicio BSFTP, cómo uno lograba obtener permisos de root simplemente con una cadena particular que hacía que eso se reventara internamente. ¿Sí? Entonces, esas son cositas que uno puede ver aquí con más detalle para que ya así que lo miremos en una segunda charla, así que esta sea como la de concepto y ya en una segunda charla como la parte, pues digamos, de aplicación a nivel de desarrollo. Sí, profe, pues estaría bien para mí. De hecho, también me gustaría para esa, pues si se puede, como dejarla para dentro de 2 semanas, ah, para también ver algo de, pues me da curiosidad ver cómo están implementados en Rust, pues cómo estaría implementada la API de Sockets. los sockets. Sí, Ah, bueno, sí, yo le echo una miradita porque no los he mirado en Rust, pero les echo una miradita a ver qué vemos ahí, como para mirar a ver qué hay de nuevo ahí y de diferente. sí. Sobre todo, pues me parece interesante por la parte del compilador, cómo maneja todas las cosas ahí. Entonces, Ujú. Sí, perfecto, me parece bien, no hay problema. Sí, la agendamos y la damos, no hay problema. listo, profe. Muchas gracias. Listo. Bueno, no, gracias a ustedes nuevamente por invitarme y quedo atento.